dificultades, ¿no? Bien, la mitzvah 66 dice así: es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no abandonar al que está colgado pasando la noche sobre su madero. Esto es fabuloso, wow. Y se conecta con la reputación de Hashem. Fíjate, ¿de acuerdo? Esto es impresionante porque es una de las mitzvot que expliqué en la carta a los Gálatas. Cuando se toca este versículo en Gálatas lo desarrollamos bastante bien, así que va a ser una buena ocasión. Porque precisamente Talui al-Haetz, el colgado sobre un árbol, es un título de Hashem. Mira qué impresionante, es un nombre de Hashem, ¿sabes? Entonces vamos a revisar la fuente de la mitzvah. Y bueno, vamos a leer primero lo que dice aquí. Dice, para que no venga a través de ello la bendición de Hashem, digamos, en un pensamiento, sino que debe ser visto con temor, o sea, como para que no venga nadie a alegrarse por ello, ¿no? Dice, porque nosotros no vamos a colgar a alguien a menos que sea un idólatra o un blasfemo o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Porque está escrito a Hashem ha blasfemado, números 15:30. Pero la fuente de esta mitzvah es Deuteronomio 21:23. Esta vamos a leerlo con mucho detenimiento. Deuteronomio 21:23. Dice de la siguiente manera, vamos a ver. Vamos a leer desde el 22. Esto está muy interesante. Veji ye beish hetz mishpat mavet behumat betalita oto al etz. Vamos a leerlo. Cuando haya en un ish, en un varón o en alguien, un pecado cuya sentencia es la muerte y sea muerto, además se consagre, se consuma la sentencia, lo colgarás sobre un etz. La palabra etz en hebreo es genérica, puede designar un árbol vivo o un madero, ¿de acuerdo? En alguno de los dos extremos, no necesariamente tiene que ser un árbol vivo, ¿no? Dice, Lotalini blato al haetz, no pernoctará, no pasará la noche su cadáver sobre el árbol o el madero, ki kavor tikverenu bayomahu, sino que sepultarlo, has de sepultarlo en aquel día. Ki, aquí viene la razón, ki lelat Elohim talui, porque deshonra de Elohim el colgado. Mira qué interesante, deshonra de Elohim el colgado. Hemos hablado que la palabra kelalá, que la ha traducido como maldición, de hecho aquí no dice maldito de Dios, dice deshonra o disminución de la honra de Elohim el colgado. Esto es impresionante. Vamos a dejarlo hasta ahí y ya luego terminamos de leer el versículo, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Es una pedagogía que Hashem se anticipó digamos, a afianzar y a habituar, ¿de acuerdo? En medio del pueblo de Israel. Porque ya Hashem, dentro de la planeación y el consejo, que hemos hablado recientemente de eso, el premeditado, el preestablecido consejo que había establecido, ya estaba contemplado que él viniese aquí a morir. Pero fíjate tú qué detalles nos va sumando la Torá luego. Entonces, nos ha hablado, por ejemplo, de la figura de un cordero degollado. Pero Mashiach no murió degollado, ¿sabes? En este caso, cuando vemos de todos los sacrificios, ningún sacrificio es colgado como método de muerte, de sacrificio, ¿sabes? Ningún animal es colgado. Sí que los colgaban en el templo en pilotes de madera, pero era para desvestirlos. ¿Sabes? Les arrancaban la piel, los amarraban con unos garfios y les desvestían. Pero, claro, a Mashiach no lo degollaron nunca. Entonces, vemos que luego se da, como bien se lo explicó a Nicodemo, ese momento en el que Hashem designó un madero, un poste, un nes, como se llama, donde colgó la serpiente de cobre que hizo Moshe. Claro, entonces te vas dando cuenta que lo uno tendría que ver con lo otro.
sí que hay un cordero que va a asumir los pecados porque es un animal inocente y todo demás, pero luego te da otra cara. Mira qué confuso podía ser, ¿no? Porque si alguno de pronto había tenido la chispa de entender que los sacrificios representaban a Mashiach, luego no se habría imaginado que Mashiach tenía que ser colgado. Sobre todo por lo que dice aquí la Torá, cuando haya en un hombre un pecado de sentencia de muerte. Esto es una paradoja súper compleja para entenderla, ¿sabes? Porque claro, yo he dicho muchísimas veces, si nos ponemos desde el punto de vista de los jueces que están juzgando a Mashiach en ese momento y a los ojos de los que ellos podían ver, la sentencia fue correcta. Porque en el plano, digamos, horizontal, estamos aquí, todos nos vemos como hombres, ¿vale? Ahora ya diré otra cosa para hacer algún descargo sobre eso, pero claro, ellos lo veían como un hombre y decían, y él decía que era Dios. Eso, vamos, eso es blasfemia, ¿sabes? Desde el punto de vista humano, oye, que un hombre dice, porque tú siendo hombre te haces Dios, ¿sabes? Si nos quedamos desde ese ángulo, repito, la sentencia es perfectamente normal, correcta. Pero ahora hay una cosa en contra de ellos, y es que Mashiach muy claramente siempre se lo dijo, a ver, yo entiendo que tengas conflictos con mi apariencia, ¿vale? Sí, me veo como un humano, yo lo entiendo, no soy como ustedes, yo vengo de arriba, pero esto no te lo estoy dejando en retórica, esto no te lo estoy diciendo de palabras aquí que yo me estoy inventando. Mira las obras que hago. Las obras que yo hago no te dicen algo al respecto. Entonces, desde la óptica de Mashiach, sí que es una sentencia injusta, ¿sabes? Pero mira qué tremendo, porque eso es donde nosotros tenemos que desarrollar la capacidad crítica de analizar cómo y por qué los evangelios citaron ciertos versículos de la Torah. Porque si nos quedamos solos de la óptica Mashiach, entonces no habría razón para que lo colgaran, ¿sabes? Porque sería inocente, como lo era el animalito inocente, ¿no? Fíjate tú, eso corresponde a un ángulo. Pero desde otro ángulo, él también sabemos que está cargando sobre sí los pecados de toda la humanidad. Entonces, desde ese ángulo sí que es portador de pecado, aunque él no es pecador, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? No es pecaminoso, pero sí portador de pecado. Entonces, igual, fíjate que dice la Torah, cuando haya en un hombre, mira qué impresionante, ¿no? Cuando haya en un hombre, lo dijo muy claro, no dice cuando un pecador, ¿sabes? Sino dice cuando haya dentro de un hombre. Si hubiese dicho, cuando sentencien a un pecador, dejarán su cuerpo, ahí sería bastante más complicado hacer el análisis. Pero aquí está separando claramente al Ish, que sería Mashiach, por ejemplo, varón probado por el tribunal de los cielos, pero en él se halla una sentencia de muerte. Entonces, la sentencia de muerte que lleva Mashiach al madero no es su pecado, porque él sea pecaminoso o él haya cometido blasfemia, porque pudo demostrar en el juicio por sus obras que no estaba blasfemando. Pero en él sí se halla un pecado gravísimo de todo el pueblo, de toda la humanidad, que merece una sentencia de muerte. ¿Sabes? Mira la diferencia tan impresionante. Entonces, en el hecho concreto, la sentencia fue desde un ángulo injusta, ¿sabes? Formalmente con respecto a él. Por otro lado, parece que es justa desde la óptica de ellos, pero el hecho concreto es que en él sí había una sentencia, ¿sabes? Y ese es el hecho concreto. Como sea que sea, la forma tal vez estuvo errada, ¿sabes? La forma como se planteó el problema jurídico, pero de fondo sí que había una sentencia en él, ¿sabes? Mira, no era de él, pero sí estaba en él. Mira qué bonito, ¿no? No era de él, pero sí estaba en él. Y luego dice,
lo colgarás sobre un árbol, sobre un etz. He explicado, creo que aquí en el chat alguien me está preguntando sobre la palabra etz. Vamos a ver. Dice, ¿puede ser ese madero no vivo estar en forma de cruz? Sí, es irrelevante, porque de hecho el Evangelio, yo lo expliqué en Juan, ¿no? Te darás cuenta que Pedro utiliza la palabra árbol, xilon, y otros utilizan la palabra stavron, que es cruz, ¿sabes? Porque para el mundo judío eso es irrelevante. El hecho es que está colgado, ya puede estar boca abajo, horizontal, como sea, que eso es lo de menos. Que puede ser en forma de tridente o lo que sea, el hecho es que está colgado en un madero. Dice, pero sí es sangrado. Correcto, la sangre se eliminaba el pecado, ¿no? Dice, escuché de unos judíos que Hashem no aprueba los sacrificios humanos y que por eso Yehoshua no puede haber muerto por los pecados. Eso yo se lo refuté a un señor que anda por ahí en Facebook, que es rabino, no me acuerdo ahora el nombre de él, que es bastante, le sigue bastante gente en castellano, ¿eh? Y el fallo de esta lógica de estos judíos que dicen que Hashem no acepta el sacrificio humano es ese, que él no es humano, ¿sabes? Ahí está el detalle. Esa es la quiebra de ese razonamiento. El pueblo judío debe llegar a entender por esa razón que es lógica. Oye, un hombre no puede morir por otro. Eso yo lo he explicado en la serie de la deidad del Mesías, ¿se acuerdan? Que un hombre no puede pagar el pecado de otro, eso es clarísimo. ¿Eso que te deja como resultado? Que por ese mismo argumento, Mashiach no es humano. Es el mismísimo Hashem que estuvo aquí ofreciendo su cuerpo, porque de hecho, y lo he repetido un montón de veces, fue él el único que pasó en medio de los animales cuando Abraham se durmió, ¿no? Dice que cayó un sueño profundo sobre Abraham y solo Hashem pasó. ¿Eso qué significa? Que solo él responde. Y la carta a los hebreos nos lo dice clarísimo. No habiendo otro mayor por quien jurar, entró en juramento por sí mismo. ¿Sabes? ¿Eso qué significa? Como bien lo dice la carta a los hebreos, que para que las promesas de un testamento sean efectivas se necesita la muerte del que las ha hecho. ¿Sabes? Solo que aquí en este caso él no quedó muerto, sino que resucita. Entonces muere, hace efectivas las promesas y luego resucita. Qué maravilla, ¿no? Este es impresionante. Dice, sí, porque le estaba pasando por alto sacrificio al templo, porque lo vieron como un hombre común. Bueno, creo que tiene que ver con comentarios sobre que hablamos del juez, del juicio, ¿no? Dice, ¿verdad que ellos sabían que sí era el Mesías porque había hecho milagros que ellos esperaban que solo el Mesías podía hacer, como que los ciegos vieran el paralítico caminar, la resurrección? Sí, pero claro, ya ahí te das cuenta que ellos precisamente no están ya del todo actuando por el nombre de Hashem, sino están actuando por sus propios intereses. ¿De acuerdo? Sí, empalar también es otro método asociado a esto, ¿no? Bien, vamos a ver, perfecto. Ok, ya están respondidas las cuestiones. Entonces vamos a ocuparnos de la siguiente parte del versículo. Lo has de sepultar en aquel día, sepultar lo sepultarás en aquel día, porque Kilelat Elohim Talui. Esto es impresionante. Si tú lees honestamente esta expresión, Kilelat Elohim Talui, deshonra de Elohim el colgado, es que no se entiende muy fácil. ¿Sabes? Porque tú te tendrías que preguntar, ¿por qué es una deshonra de Elohim el colgado? ¿Sabes? Que tiene que ver que además se lo merece, ¿sabes? O sea, ¿por qué Dios se va a sentir deshonrado o se va a hallar deshonrado por que hemos colgado? Claro, te das cuenta que esa mitzvah, como bien diría el apóstol Pablo, ¿tiene Dios cuidado acaso de los bueyes o lo dijo mayormente por nosotros? ¿Sabes? Entonces, no es que haya dado esta mitzvah por el delincuente que fue colgado en una sentencia justa y todo lo demás, sino más bien como anticipo de lo que él venía a sufrir aquí. Entonces, esto está representando que Elohim, la plenitud de la deidad que se iba a revelar en este mundo, iba a sufrir una deshonra. Es decir, iba a despojarse, y eso es lo que aclara Filipenses, aclara Efesios, aclara Pablo, Apocalipsis, todo. Se despojó de su gloria, tomó forma de siervo y fue llevado hasta la muerte y muerte de cruz, que es la mayor deshonra que alguien podía sufrir en el Imperio Romano, una de las muertes más deshonrosas que había. Entonces, decir
Deshonra a Elohim el colgado significa de la siguiente manera. Lo voy a explicar aquí en el tablero. Voy a explicarlo aquí. Kilelat, como se pronuncia en hebreo, Elohim, Talui. Vamos a ver. Talui significa que Hashem, vamos a colocarlo aquí, se iba a humillar hasta lo sumo de tal modo, ¿de acuerdo? De tal modo que su sacrificio, la ofrenda de su cuerpo, ¿ok? Como explicaba hace poco, la palabra sangre, que en hebreo, más allá del líquido rojo que tenemos nosotros, sangre también significa lo que financia algo, ¿sabes? Es difícil porque, claro, en castellano tendríamos que hablar de viáticos, de dietas. Aquí tienes este presupuesto, ¿sabes? Sangre en hebreo significaría como partida o presupuesto para financiar algo. Entonces, Kilelat Elohim Talui significa que Hashem se iba a humillar hasta lo sumo, de tal manera que su sacrificio, la ofrenda de su cuerpo, iba a sufrir la mayor humillación posible en el momento de su ofrenda, ¿sabes? En el momento de su oferencia, ¿vale? Eso es lo que significa la expresión Kilelat Elohim Talui, cuya traducción literal sería deshonra de la deidad o de Elohim, vamos a colocarlo aquí, deshonra de Elohim, el colgado. ¿Ok? Kilelat Elohim Talui. Aquí le pongo el artículo para hacer un poco de suavización de la frase en castellano. Kilelat Elohim Talui. Y repito, esta mitzvah es dada por la obra que iba a hacer Hashem más que por el delincuente que había sido condenado. ¿Sabes? Porque ya lo acabo de explicar todo. No es porque él haya cometido pecado, porque eso lo dice la carta a los hebreos, en el cual no se halló pecado, nunca se halló ningún tipo de transgresión, nadie le pudo demostrar que haya violado la Torá, por ejemplo, pero en él sí se halló una sentencia de muerte. Está clarísimo, ¿no? Vale, entonces esto también, repito, lo he explicado en la serie de Gálatas, se la recomiendo a los que estén llegando nuevo aquí al canal o a este estudio. La serie Gálatas está en una lista de reproducción. Pueden buscar así Gálatas Eric, supongamos, en YouTube y seguro le va a salir la lista de reproducción con como 15 vídeos más o menos, ¿no? Que hay. Y ahí se explica con bastante detalle pues esta parte. Entonces, volviendo aquí a nuestro tema, estamos viendo cómo la prohibición de dejar a alguien sentenciado en el madero tenía que ver directamente con uno de los nombres de Dios, el colgado, ¿sabes? El talui, el colgado. Entonces, que alguien hoy, por ejemplo, empiece a aceptar que Mashiach es un humano, entonces ya no se está dando la Kilelat Elohim, ya no se está dando la deshonra de Elohim. Aquí Elohim está representando, como he dicho siempre, la revelación del amor de Dios. ¿Sabes? La revelación del amor de Dios. Es lo que he explicado muchas veces sobre la palabra Elohim. Hay un artículo que publiqué sobre la palabra Elohim y Ha-Elohim. Hay que hacer la diferencia. Cuando tiene artículo definido es la deidad en sentido genérico y Elohim representa el amor incondicional de Hashem que ha sido revelado en este mundo. Ok, entonces luego dice, mira lo que dice a continuación para terminar de leer el versículo 23. Velote tame et atmatcha asher Hashem Eloheicha noten lecha nahala. Y no, o se puede leer para que no. ¿Para que no qué? Para que tú no hagas incompatible, tetame, ¿sabes? Está en un verbo en voz activa. Para que tú no hagas incompatible tu Adama, tu suelo fértil, tu tierra natural, que Hashem tu Elohim te está dando en herencia. Mira qué impresionante. Y esto es otra mitzvah, ¿de acuerdo? Que al mismo tiempo Hashem la dio en honor a sí mismo. Porque claro, su cuerpo, él iba a estar allí totalmente expuesto
y tuvo cuidado precisamente de enseñarte. ¿Cuál es el objetivo final adicional de todo lo que hemos dicho, de que su cuerpo no pase la noche allí? Es para que precisamente no viniese a ser atacado por animales, por bestias, por cuervos, etcétera, y fuese a sufrir algún tipo de degeneración, ¿sabes? Y es una forma muy pedagógica de decirlo, ¿no? Porque evidentemente, seguro, los ángeles hubieran intervenido y todo lo demás, claro está. Pero es la manera pedagógica, porque él aquí, digamos que cualquier israelita que leyera esto, y lo dije en algún momento, no sé hasta qué punto y cuánto porcentaje de israelitas sabía que esta mitzvah tendría que ver con Mashiach. Eso es una pregunta del millón, ¿sabes? Por ejemplo, ¿hasta qué punto Moisés sabía que esto tenía que ver con Mashiach? Es difícil, ¿no? Es una muy buena pregunta. Entonces, nunca lo sabremos de momento, a menos que surja alguna cosa, alguna revelación, qué sé yo, pero no lo sabremos. El punto es que está escrito y precisamente es el Evangelio el que te indica esto tiene que ver con Mashiach. Ahí está el poder del Evangelio, que tal vez está sacando a la luz cosas que no sé, repito, y lo digo con mucha prudencia, no sé o no estoy seguro si Moisés inclusive sabía de qué estaba hablando. No sé hasta qué punto Moisés era consciente de cómo se interrelacionaba o se proyectaba cada mitzvah con la era mesiánica. Sí que hay unas partes específicas donde sí podemos de pronto vislumbrar, oye, en la posteridad de los días pasará tal cosa. Por ejemplo, lo estudiamos hace poco en la parashá, ¿no? En la parashá de Ekev, o de Beit Hanan fue la pasada. Beit Hanan, bueno, digo yo pasada, que no es la que estaba estudiando hace poco. Y es que ahí decía, sucederá que en la posteridad de los días tú te volverás a Hashem. Claro, pero ¿cómo? No te lo dice, ¿sabes? Simplemente Moisés sabía, no sabía cómo tal vez, que se iba a producir tal cambio en la estructura mental de los apóstatas, de los paganos, de los impuros y todo, que iban a empezar a escuchar la voz de Hashem y que iban a empezar a guardar sus mitzvot, sus hukim, mishpatim y todo lo demás. Pero la pregunta es, ¿sabría Moisés cómo iba a pasar eso? ¿Sabes? Simplemente te da el salto. ¿Cómo? No, no lo dejó escrito. Si él lo supo para sí, tal vez. ¿Te acuerdas que estudiamos también el episodio en el que Moisés se cubría el velo, la cara con el velo, y era para no mostrarles, porque los hijos de Israel no estaban listos para eso? Entonces, bajo ese episodio es posible decir que tal vez Moisés sí sabía, pero ellos no estaban listos para esa conversación. ¿Sabes? Ve tú a saber. Ahí está de momento 50-50 la cuestión. Entonces, mira qué impresionante que está diciendo aquí dos procedimientos en uno. No pasará, ese lo has de colgar en un madero a ese que en quien hay una sentencia, pero tampoco lo dejarás pasar la noche su cadáver sobre el madero. Las dos cosas. Impresionante, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a la mitzvah 67. Yo creo que está claro, ¿no? Bien, la